soy Eli y esto es Bookkeeper. Hoy les quiero hablar de este libro que creo que los meses pasados generó mucha polémica. Y la polémica existe desde el título. Y del que les quiero platicar hoy se llama I'm Glad My Mom Died, de Jennette McCurdy. Jennette McCurdy es una estrella que fue bastante famosa la década pasada por su participación en el programa iCarly con su protagonista Miranda Cosgrove y después en el reboot Sammy Cat con Ariana Grande. Ella es una actriz que se catapultó a la fama por estas dos series que son producciones de Nickelodeon, y en su libro nos va a hablar acerca de su biografía, de cómo ella fue llevada hacia la fama gracias a su mamá. Pero creo que desde el título entendemos de qué va a hablar este libro. Estoy contenta de que mi madre esté muerta. Creo que nos dice que la relación con su mamá era bastante mala, o por lo menos que le hacía bastante daño. Y es lo que nos cuenta en su libro. En este libro nos va contando poco a poco cómo ella termina siendo una actriz de Hollywood gracias a su mamá o por su mamá. Pero sobre todo ella lo hace cumpliéndole el sueño a ella, ya que su mamá era la que tenía ganas de ser actriz, la que su mamá era la que le interesaba que fuera famosa y le interesaba que tuviera una vida pública, sobre todo porque ellas son de una familia pues no con mucho dinero, que siempre estaban teniendo problemas económicos, y que la solución para su mamá era que Jennette se volviera actriz, que ganara dinero. Pero en el transcurso nos cuenta cómo ella de verdad no le gustaba ser actriz, cómo ella hubiera preferido ser otra cosa, cómo ella muchas veces tuvo que dejar todas estas cosas que vive una niña normal por tener que estar trabajando, y que no pudo crecer y desarrollar relaciones normales, incluso con sus propios padres o con sus propios hermanos. La relación siempre fue muy complicada, o nunca fue una relación completa, porque siempre tenía que estar dándole muchos gustos a su mamá, y uno de esos gustos era trabajar. Pero lo más impactante en este libro es que nos habla de su trastorno alimenticio. Creo que muchos desconocíamos que tenía un trastorno, que sufría de todo este problema, y ella creo que es la primera vez que lo habla abiertamente, que ella sufría un trastorno y que la persona que le hizo desarrollar este trastorno fue su mamá. Su mamá fue la persona que la involucró a dejar de comer, que la involucró en la bulimia y en la anorexia, y sobre todo que la ponía en este lugar donde se sentía o estaba en tanta desventaja porque no convivía con otras personas que no fueran más allá de este medio de Hollywood. Y cuando alguien alertaba que estaba haciendo algo mal, su mamá seguía protegiendo ese problema en nombre de la fama, en nombre de que ella tuviera cierto tipo de papeles o cierto tipo de personajes, y así fuera menos sexualizada. Es complicado leer la historia de Jennette porque creo que este título es bastante directo y bastante claro. Estoy agradecido de que mi mamá esté muerta. La relación era bastante dolorosa, mi mamá me estaba hiriendo demasiado, y creo que el decirlo con esta oración completa y además exponiéndolo en un libro, pues es bastante doloroso y es bastante complicado. Jennette nos habla de toda esta experiencia que vivió también en Nickelodeon, que muchas veces fue una experiencia bastante incómoda, bastante molesta, donde por ser niños o por ser menores de edad les dan un trato bastante inferior y los ponen en situaciones bastante comprometedoras, sobre todo con este personaje llamado The Creator, que ella misma narra en el libro que le ofrecieron $300,000 para que nunca pudiera hablar de su experiencia, de la experiencia que vivió en Hollywood, y ella lo rechaza. Creo que en ese momento no sabía lo que
después podía lograr, pero sí sabía que no iba a seguir protegiendo a esta empresa o no iba a seguir perdiendo su libertad para proteger a estas personas. En su libro va a narrar cómo va creciendo con esta fama incómoda, con este trastorno que le arruina muchos años de su juventud, que hace que esté en periodos de depresión y de ansiedad, de cómo tiene relaciones sentimentales que no son sanas por tratar de cuidar, y sobre todo la pérdida de su madre y lo que representa en su vida, ya que su mamá muere de cáncer y muchas veces tras este chantaje del cáncer pues ella no puede hacer muchas cosas, o sobre todo ella se siente comprometida a tener que decirle sí a todo a su mamá. Entonces nos cuenta acerca de la vida completa. Es bastante choqueante, es bastante impactante conocer la historia, sobre todo porque ya sabemos que las historias de Hollywood, de Disney, de Nickelodeon, siempre hay menores de edad que sufren por ser guardianes de su familia, y que muchas veces nos pintan que esta fama es bonita, es colorida, es todo lo que un adolescente quiere, y claramente pues no es así. Claramente hay una violación de derechos tanto de ellos como de su intimidad bastante espeluznante, y conforme más va saliendo, conforme más se destapan todos estos actores que vivieron en esa época de estas series tan intensas, conocemos el verdadero caos que hay tras estas empresas. Creo que por eso es importante saber sus historias. Les decía en el último libro, que fue Diosas de Hollywood, como el conocerlas hace conocer a estas actrices a través, sacarlas del papel que nos tenían, que hacen que no se nos quede en la mente por haber interpretado a uno u otro, es desexualizarlas, es humanizarlas y es conocerlas como mujer, que es lo que nos interesa. Es súper importante ver lo que sufren ellas, y así podemos seleccionar qué queremos consumir de estos medios de televisión. Y cuando vemos que suceden cosas como fue en los años 50 o en el 2010, que eso nos queda mucho más cerca, elegimos con más sabiduría lo que queremos consumir, y además el detener ese consumo hace que las empresas empiezan a tener mejor política para las actrices y los actores que consumimos, y sobre todo que ese reflejo social pues lo podemos demostrar, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, es básicamente este libro. Si tienen la oportunidad, léanlo, es bastante intenso, bastante complicado, no se lo pierdan. Y pues muchas gracias por verme. No olviden compartir este video, darle me gusta y coméntenme, ¿ya lo leyeron, no lo leyeron, les impactó? Toda esta información de Jeanette es bastante fuerte, entonces díganme qué piensan. Nos vemos. Adiós.